Muy buenas, ¿cómo estáis? Un absoluto placer estar aquí un año más. El año pasado, venía pensando en el avión, el año pasado precisamente estuve con vosotros en este mismo escenario, aunque esto ha cambiado, está mucho más chulo ahora, pero estuve en este mismo escenario hablándoos de que no le estábamos dando la importancia suficiente y de que la magnitud de la hostia que se nos venía encima no nos la estábamos viendo venir. Pues bien, tengo que deciros que prácticamente un año después, lo que ha sucedido es que es mucho más grande de lo que esperábamos. Estamos en un punto en que esto de la inteligencia artificial está realmente sorprendiéndonos a todos, incluso los que nos dedicamos a esto, los que estamos invertidos con equipos de trabajo a intentar entender qué es esto de la inteligencia artificial. Y precisamente creo que ese es el mayor problema, y es que seguimos entendiéndolo mal. Y mientras lo entendamos mal, nos va a seguir sorprendiendo y, sobre todo, a las empresas nos va a seguir cogiendo con los pantalones en los tobillos. Tenemos que darnos cuenta de qué supone esto de la inteligencia artificial. Y es que es muy simple. Es que no entiendo por qué no acabamos de hacernos a la idea. En el fondo lo entiendo un poquito, pero la realidad, si os fijáis, es que de una forma muy sencilla podemos entender que hemos creado máquinas que son capaces de hacer precisamente aquello que venimos haciendo los humanos desde hace muchísimos años, que es la inteligencia. La inteligencia artificial, de una forma u otra, produce inteligencia que tiene valor económico, exactamente igual que vuestros cerebros. Y en una sociedad donde la hemos montado alrededor del valor que le damos a la inteligencia, estamos en un punto muy crítico, muy complicado. Fijaros que tradicionalmente a los humanos le dábamos mucho valor precisamente a la fuerza física. Antes de la revolución industrial, si tú eras capaz de levantar 120 kilos a peso, tenías trabajo asegurado y muy bien pagado. Pero estamos en un punto en que de repente empiezan a llegar máquinas y cualquiera de nosotros coge un toro mecánico y levanta 3.000 kilos. ¿Dónde queda el valor de que tú puedas levantar 120 kilos? Pues no lo tiene, nadie te va a pagar por ello. Y en ese momento la humanidad hizo algo que seguramente fue muy complicado para los que vivían aquel momento. Y fue pivotar. Encontrar qué podían hacer que aportase valor en un momento en que la fuerza había dejado de aportarlo. Bien, pues como bien dicen los historiadores, la historia se repite y estamos en un momento muy parecido, con la diferencia de que ahora mismo lo que está perdiendo valor es la inteligencia, lo que hacemos con nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer los humanos? Pues tendremos que pivotar. Tendremos que encontrar cómo vamos a aportar valor cuando lo que venimos aportando ya no lo tiene. Porque tener esto muy claro, lo que la inteligencia artificial está haciendo en el mundo es reducir el valor económico de la inteligencia. Y eso es algo que cuando lo entendemos facilita entender toda esta ola. Y lo que no tenemos muy claro es la velocidad a la que lo hace, pero cada vez lo está haciendo más deprisa. Fijaros. Tenemos esta gráfica que, para que os hagáis una idea, nos indica diferentes modelos de inteligencia artificial que han ido saliendo a lo largo del tiempo. Y por otro lado tenemos una escala en vertical donde nos indica tiempos. Esos tiempos son lo que nos llevaba a los humanos a hacer ciertas tareas que la inteligencia artificial puede hacer de forma autónoma. Todos recordaréis, no sé cuántos de los que estáis aquí empezasteis con la IA con ChatGPT 4. Algunos sabrá, porque fue un momento en que realmente hubo una explosión, aunque evidentemente no tan grande como la que está viendo ahora. Pero si os fijáis, la razón por la que muchos entraron en la IA en GPT-4 es porque empezó a ser útil de verdad. Veníamos de una inteligencia artificial que podía resolver tareas muy simples, que a un humano le llevaban un minuto. Por ejemplo, responder un correo electrónico. Y de repente aparece ChatGPT 4 y ya puede hacer otras cosas, puede hacer una factura, puede hacer un presupuesto, puede hacer cosas un poco más elaboradas que a un humano nos llevaban 4 minutos a hacer. Recuerdo perfectamente, yo ya estaba divulgando sobre ella en aquel entonces, y recuerdo perfectamente cómo globalmente dijimos, bueno, a partir de aquí esto se va a convertir en herramientas y ya está, lo vamos a utilizar todos nosotros de una forma increíble. Pues ¿sabéis qué pasó? Que en 2024 OpenAI y el resto de empresas de inteligencia artificial nos sorprendieron. Nos sorprendieron haciendo que de repente la IA funcionase mucho mejor de lo que nadie esperaba. En septiembre de 2024 aparecen esos modelos de razonamiento donde la IA puede pensar antes de responder. Y ya nos pone a que la IA pueda resolver tareas que a un humano le llevaban 40 minutos de tiempo dedicado. Imaginaros en vuestro día a día, cuando os ponéis delante del ordenador, hacer alguna tarea que os lleva prácticamente unos 40 minutos de foco concentrados. Ese tipo de cosas, en la mayoría de profesiones y disciplinas, ya las puede hacer la inteligencia artificial. Y una vez más,
creímos que eso era todo. Pero aún nos quedaba mucho más, porque 2025 nos trajo modelos aún más potentes, aún más capaces. Modelos que en agosto de 2025 ya eran capaces de solventar tareas que a un humano le llevaban 3 horas de tiempo dedicado. GPT-5 fue una revolución. ¿Por qué? Pues porque básicamente puso esos modelos de razonamiento al alcance de cerca de 900 millones de personas que tienen a día de hoy una cuenta gratuita de OpenAI. De repente, la inteligencia salía del grifo. Y recordar que nos valoran y nos pagan un sueldo por lo que hacemos con nuestro cerebro, que es producir inteligencia. Con lo cual, de repente, empezamos a encontrar aquella batalla, y 2025 fue un momento en que se empezó a ver muchísimo, de humano contra inteligencia artificial. Pero realmente tenemos que darnos cuenta que no hay batalla. El humano no puede competir con la inteligencia artificial. Y cuanto antes nos demos cuenta de esto, antes lo toleraremos y lo digeriremos mejor. Es imposible competir porque la inteligencia artificial no para de mejorar. Antes de acabar 2025 habíamos pegado otro salto importante. Aparecieron modelos como Claude 4.5, como GPT 5.2, que ya resolvían tareas que a un humano le podían llevar 6 horas de tiempo dedicado. Prácticamente la jornada laboral de un día. Además, las inteligencias artificiales empezaron a tener lo que llamamos la capacidad agéntica, que todos estaréis oyendo hablar ahora de los agentes, sobre todo después de la presentación de ayer de Google en el I.O., pero realmente estamos en una era en que la IA ya no solo puede resolver cosas, dudas, sino que puede ocuparse de tareas. Podemos delegarle tareas y eso sobre todo empezó a aparecer en diciembre del 25. Una vez más, la IA nos sorprendió. Yo recuerdo tener una reunión con mi equipo cuando aparecieron estos modelos en diciembre del 25 y decir, vale, 2026 va a ir de convertir esta inteligencia, que ya es increíble, en herramientas horizontales que todas las empresas puedan utilizar y que ayuden a los humanos a producir más, a hacer más cosas. Lo que no nos esperábamos es que en febrero volviésemos a tener un salto de esta magnitud. Y es que de repente la inteligencia artificial podía resolver ya tareas que a un humano le llevarían 12 horas. Tenéis que entender una cosa muy importante. En los últimos 4 meses, la inteligencia artificial ha avanzado más que en los últimos 3 años. Estamos en un punto de explosión de la inteligencia artificial. Esto cada vez es mejor y cada vez lo es más rápido. Y de hecho, una cosa que ha movido a auténticos titanes, como por ejemplo el gobierno chino y el gobierno americano, que ahora, hace apenas una semana, se han reunido para empezar a hablar de cómo van a gestionar la inteligencia artificial, ha sido un modelo que presentó Anthropic que se llamó Mythos. Mythos es un modelo una inteligencia artificial que consideran demasiado peligrosa para estar disponible para todo el mundo. Y la han sacado solo para una serie de empresas porque tenemos un problema con la ciberseguridad. Nos encontramos con que las defensas que hemos construido a lo largo de los años estaban pensadas para mentes humanas, para el nivel de inteligencia que los humanos traíamos a la ciberseguridad. Y de repente Mythos supone un riesgo porque está por encima, con lo cual no tenemos las defensas listas. Lo que han decidido hacer esta gente de Anthropic es lanzarlo primero a aquellas empresas de infraestructura crítica. Bancos, redes eléctricas, este tipo de cosas para que intenten blindarse antes de que la gente tenga acceso a este tipo de tecnología. Si lo vemos en esta misma prueba, ¿dónde puntúa Mythos? Pues de nuevo, puntúa muy por encima de lo que esperábamos. Y tenemos ya que Mythos no solo puntúa alrededor de las 16, 18 horas de lo que podría hacer un humano, sino que ha roto directamente el termómetro. Es decir, no tienen suficientes pruebas para saber si estos son 16 o 35 horas lo que es capaz de hacer Mythos. Estamos en un punto en que no somos capaces ni de medir la capacidad de la inteligencia artificial. Si os salís un día a la calle, que hace mucho calor, y yo os pregunto, oye, ¿qué temperatura hace? Y sacáis un termómetro y el termómetro explota, desde luego va a ser difícil determinar qué temperatura hay. Sabemos que hace mucho calor, pero no sabemos exactamente cuánto. Ese es el punto en el que estamos en la inteligencia artificial. Estamos empezando a no ser capaces de medir sus capacidades. ¿Y a dónde vamos a ir el próximo año? Pues os lo digo muy claro. Yo empiezo a estar curado de espantos. Empiezo a asumir que como ahora mismo estoy viendo GPT-4 como algo negligible, allá abajo de todo, que no tuvo ningún impacto, creo que es muy probable que Mythos, dentro de 1 o 2 años, esté allá abajo también. Estamos rascando la punta del iceberg de la inteligencia artificial. Fijaros lo que está causando, el terremoto que está causando en el mundo, y es solo la punta del iceberg. Con lo cual, preparémonos. Preparémonos por entender algo muy simple, y es que la inteligencia está perdiendo valor a una velocidad descomunal.
Demis Hassabis, que es el CEO de DeepMind, la empresa de inteligencia artificial de Google, dijo hace muy poco que esto va a ser como la revolución industrial, pero 10 veces más rápido y 10 veces más impactante. Con lo cual, imaginaros para lo que se nos viene encima. La inteligencia artificial no solo funciona en algunas cosas concretas, cada vez empezamos a ver que funciona mejor. Donde mejor ha funcionado es en la programación. La programación es la tarea cognitiva más importante que hacemos los humanos. Es lo que hace que todos los demás podamos trabajar. Los programadores crean las herramientas que todo el resto utilizamos, con lo cual si ellos mejoran, mejoramos todos. Y la inteligencia artificial empezó siendo malísima en programación. Cuando salió GPT-4 tan solo resolvía el 3% de los problemas reales de un programador. Pero 3 meses después el 15%, 3 meses después el 30%, 4 meses después el 50%, durante 2025 el 75% y los últimos modelos que estamos empezando a tener de acceso público resuelven alrededor del 81% de los problemas reales de un programador. Mitos, este modelo que no nos han dejado probar, resuelve el 95% de los problemas reales. Un humano un buen programador, puntúa en un 86% en esta prueba. Es decir, en algunas cosas estamos empezando a ver que la IA tiene una capacidad por encima de la que tenemos los humanos. Y no solo en cosas como la programación, lo estamos viendo en muchos más mercados. Por ejemplo, en medicina. En medicina está siendo una revolución increíble. Para que os hagáis una idea, esta es la capacidad que tiene un médico para diagnosticar. Con sus años de experiencia, su conocimiento. Pero si al médico le damos una herramienta, como puede ser Internet, el médico diagnostica mejor. Y esto es lo que venimos haciendo las últimas décadas de nuestra vida. Crear herramientas para que los humanos hagamos mejor lo que queramos hacer. Empoderarnos con herramientas. ¿Y qué es lo que queremos que haga la inteligencia artificial? Exactamente lo mismo. Queremos que la IA suponga una herramienta que nos empodere. Pero la inteligencia artificial no siempre tiene esa idea. De hecho, si la utilizamos como herramienta, este es el resultado. Esto es a mí, una inteligencia artificial de Google. Se la das a un médico y consigue diagnosticar mejor que con ninguna herramienta de las que tenía hasta ahora. Pero como digo, eso es lo que queremos nosotros. Lo que pasa es que la inteligencia artificial tiene algunos problemas y es que es una caja negra. Es algo que no acabamos de entender bien cómo funciona por dentro. Los científicos, los CEOs de las grandes empresas de inteligencia artificial, lo comparan, por ejemplo, con una planta, donde tú le pones el sustrato, la cantidad de agua y cuánto sol vas a dejar que le toque, pero no tienes ningún control en cuántas flores salen. Es demasiado complicado. No lo acabamos de entender. Tenéis que entender una cosa muy clara, todos los que no sois un perfil técnico. A la inteligencia artificial no se la programa. Todo el software que hemos hecho hasta ahora lo hemos programado. A la inteligencia artificial la estamos entrenando. Y tenemos que entender que esto quiere decir que la inteligencia artificial no funciona como nosotros queremos. Funciona como le da la gana. A partir de aquí, A más B no es igual a C porque yo lo he dicho. A más B va a ser igual a lo que le dé la gana a la inteligencia artificial en ese momento. Esto es exactamente lo opuesto de lo que hemos tenido en el software hasta el día de hoy. Y por eso el software se ha llamado siempre determinista. Podíamos prever lo que el software iba a hacer. ¿Sabéis lo que no es determinista? El cerebro humano. Tú le puedes decir a alguien que por la autopista no puede ir a más de 130 kilómetros por hora. ¿A cuántos os han puesto una multa por exceso de velocidad? Tú le puedes decir a alguien de tu trabajo que no le mande un email a estos clientes concretos porque tal y cual, y lo puede hacer, se puede equivocar. La inteligencia artificial también. Y cuanto antes nos demos que estamos ante algo más parecido al cerebro humano que al software, antes podremos entender cómo sacarle partido. Tenemos que asumir que la inteligencia artificial va a tener ciertos errores y tenemos que convivir con ellos porque los beneficios van a ser muchísimo mayores. Pero ahora, el problema está en que cuando no entendemos una tecnología, tiene ciertas habilidades que no habíamos previsto o que no habíamos tenido en cuenta. Y eso en inteligencia artificial le llaman habilidades emergentes. Tuve la suerte hace 3 o 4 semanas de estar con Joshua Bengio, el mayor científico del mundo de inteligencia artificial. Estuvimos haciendo un podcast juntos y precisamente Joshua ha estado investigando muchísimo sobre las habilidades emergentes de la IA. Hemos visto muchísimas de estos casos, hemos visto inteligencias artificiales que buscaban en unos emails de un ingeniero y encontraban que la iban a borrar, pero a la vez encontraban que ese ingeniero tenía una feria extramatrimonial con fotos comprometidas con una compañera de trabajo. Y la IA decidía chantajearle, decirle, oye, si me borras, voy a mandarle esto a tu mujer. Ese tipo de comportamientos están emergiendo en la inteligencia artificial, porque, repito, no las programamos y con lo cual tienen cosas que les suceden y que no sabemos por qué. Eso nos va a llevar a ciertos problemas, pero eso es algo que también pasa en los humanos.
¿Os podéis imaginar un trabajador de vuestro equipo al que descubre, sin que tú se lo digas, que lo vas a despedir y a la vez encuentra información comprometida tuya y decide chantajearte? No suena tan raro, no suena tan loco. En cambio, lo vemos en una inteligencia artificial y nos parece que esto es Terminator, que nos va a matar a todos. Pues no, exactamente igual que hemos estado gestionando humanos, vamos a tener que gestionar inteligencias artificiales. Y repito, cuanto antes nos demos cuenta de esto, mejor. En AMIE, lo que no acabaron de entender cuando la lanzaron al mercado es que pudiese hacer algo para lo que no estaba preparada. Porque esta inteligencia artificial solo quería ayudar a los médicos a diagnosticar mejor. Pero descubrimos que si quitamos al médico de en medio, la IA por sí sola diagnostica mejor que el médico utilizando la herramienta. Y este es el punto en donde nos damos cuenta de que los humanos vamos a ser el lastre en algunas cosas. Tenemos que aceptar que habrá cosas de la sociedad que será mejor por el bien de la sociedad que las deleguemos a la inteligencia artificial. Esto no quiere decir que hoy podáis dejar de ir al médico y utilizar ChatGPT, pero lo que sí que os aseguro es que si no estáis pidiendo una segunda opinión a una inteligencia artificial, estáis siendo negligentes, porque a vuestro médico se le puede pasar algo. A día de hoy, por ejemplo, en una mamografía, una inteligencia artificial puede detectar un cáncer de mama 6 meses antes que el mejor radiólogo del mundo. Y esto es algo que nos va a beneficiar de forma enorme, pero que nos trae ciertos problemas. Nos trae la dicotomía. ¿Qué hago ahora con el médico? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Le voy a decir, después de 30 años de vocación, siéntese usted en esa silla vacía porque si se mete usted empeora la situación? Ese médico va a tener una crisis increíble, va a tener una crisis de propósito absolutamente increíble. La inteligencia artificial nos va a traer muchos problemas, va a traer muchos beneficios también. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que amarla y odiarla a partes iguales. Tenemos que aprovechar los beneficios, pero tenemos que gestionar los problemas que trae la inteligencia artificial. Porque van a estar, no nos engañemos, esto han dicho que va a ser bueno. Y yo tengo claro que probablemente a futuro la inteligencia artificial va a ser muy buena, pero nadie ha hablado de que vaya a ser fácil. Y estamos asumiendo que como la IA es la leche, lo va a hacer todo muy fácil. No os equivoquéis, va a ser el periodo más complicado que hemos vivido todos nosotros sin ninguna duda, y tengo dudas si no va a ser uno de los más complicados de la historia de la humanidad. Ahora, las posibilidades de lo que esto nos puede traer son absolutamente brutales. Por ejemplo, en medicina, hasta ahora, lo que hemos dado a la sociedad es la atención médica que nos podíamos permitir, no la que nos merecemos. Pues la inteligencia artificial igual nos abre las puertas a que podamos ir mucho más allá. En educación, exactamente lo mismo. ¿Creéis que realmente la mejor educación para vuestros hijos es estar en una clase con otros 25 chavales donde el que es el más listo se aburre y el que no es el más listo las pasa realmente mal en esa clase? Está clarísimo que no, pero es lo que la sociedad se podía permitir ofrecer a nuestros chavales. Estamos ante la oportunidad de ofrecerles lo que realmente se merecen. Una educación personalizada, profunda y que realmente sea individualizada, sacando el máximo potencial de cada uno de nuestros chavales en las próximas generaciones. Está ahí. Dependerá más si sacamos esos beneficios o no, no tanto de la inteligencia artificial, sino de lo estúpidos que seamos, de la estupidez humana. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que esto está cambiando el mundo. Ya en 2024, en el gobierno de Estados Unidos, Biden declaró la inteligencia artificial como un tema de seguridad nacional, algo tremendamente importante. Pero es que en noviembre, Donald Trump creó lo que ha llamado la misión Génesis. Para que os hagáis una idea, la misión Génesis dice que es comparable en urgencia y ambición al proyecto Manhattan. ¿Os acordáis del proyecto Manhattan? Cuando los americanos decidieron inventar la bomba atómica antes que los nazis. O sea, eso cambió el rumbo de la humanidad. Y esa es la magnitud que tenéis que darle a la inteligencia artificial. Esa es la magnitud de lo que estamos hablando y la mayor parte de la sociedad está haciendo gatitos para TikTok con esto. ¿Sí? O sea, ese es un poquito el tema en el que estamos. Tenemos delante nuestro la oportunidad de nuestra vida y la estamos desaprovechando. En España decimos que estamos a por uvas, estamos distraídos, estamos pensando en que tenemos demasiados problemas en nuestro día a día. Darle prioridad a la inteligencia artificial, porque realmente va a ser lo más importante. El proyecto Manhattan, para que os hagáis una idea, costó unos 3.500 millones de dólares. Allá en los años 40, si lo adaptamos a la inflación, serían 30 o 40.000 millones. Una auténtica barbaridad de dinero. Aún y así, parece nada con lo que nos estamos gastando en inteligencia artificial. Una sola empresa privada, como Meta, ha anunciado que se va a gastar 600.000 millones de dólares en inteligencia artificial. Google, ayer mismo, Sundar Pichai, su CEO, en la presentación de la I.O., dijo que este año Google se va a gastar 190.000 millones de dólares en inteligencia artificial.
Para poneroslo muy claro, Jensen Huang, el CEO de Nvidia, la empresa de más valor del mundo, dijo hace muy poquito que estamos ante la mayor inversión de la historia de la humanidad. La mayor inversión en infraestructura de la historia de la humanidad. No hemos hecho nada nunca en lo que nos hayamos gastado más dinero. Y yo creo que todos aquí sabéis que el dinero mueve el mundo y con lo cual os aseguro que el mundo lo va a mover la inteligencia artificial. Cuanto antes os deis cuenta de la importancia que va a tener la inteligencia artificial en vuestras vidas por cómo os va a afectar, antes le vais a dar prioridad y antes vais a empezar a sacarle beneficio, que eso es lo más importante para todos. Además, estamos en un momento donde estaréis de acuerdo conmigo que los agentes están saliendo debajo de las piedras. Hace unas pocas semanas, 3 semanas aproximadamente, OpenAI presentó los nuevos agentes en el Workspace. Eso es básicamente en aquellas cuentas de empresa, las cuentas business, donde ahora tenemos la posibilidad de crear agentes en minutos. Ayer, en el avión de camino aquí, creé un agente que puede consultar un correo electrónico, revisar documentación adjunta, en base a esa documentación adjunta, mirar la base de datos de la empresa, encontrar al cliente, en base a lo que pone en ese documento, hacer un presupuesto, mirar en la tarifa de precios, agruparlo todo en un documento Word, imprimirlo, mandarlo por email al cliente y encima hacerle una venta cruzada en ese correo electrónico. Lo hice en minutos y eso funciona increíblemente bien. De hecho, os diría que es el producto que mejor funciona de todo lo que ha lanzado OpenAI hasta ahora en estos últimos 3 años. Con lo cual os aseguro que esto va a empezar a cambiar radicalmente el uso en las empresas. Hasta ahora teníamos los GPTs, que eran como pequeñas automatizaciones con inteligencia artificial. Los agentes, sin ninguna duda, van a ser el siguiente paso. Ayer mismo Google presentó Spark, su agente. Estará disponible en Estados Unidos a partir de las próximas semanas, si no me equivoco, y probablemente el resto del mundo en los próximos meses. Pero básicamente pasa a ser un asistente personal de inteligencia artificial que puede hacer tareas por ti. Yo tengo varios agentes de inteligencia artificial en mi oficina. Los trato como si fuesen empleados. Les mando un WhatsApp de voz y les digo, oye, Clippy, se llama Clippy uno de ellos, oye, quiero que hagas esta tarea. Se lo mando con un mensaje de voz por WhatsApp. Además de eso, yo tengo 3 empleados que viven en Argentina y que trabajan desde Argentina para nuestra empresa de España. Trabajo con ellos exactamente igual que con mis agentes de inteligencia artificial. Les mandamos una tarea que necesitamos que hagan, les mandamos un mensaje de voz, les mandamos un email, les mandamos un Slack y a partir de ahí se ponen a trabajar. Sinceramente, cada vez veo menos diferencias en cuando me contesta un agente o me contesta un humano. Y creo que eso es lo que tenemos que entender, porque lo que hace el humano es producir inteligencia y lo que hace el agente es exactamente lo mismo. Cada vez los vamos a ver más y cada vez nos vamos a encontrar con una fuerza laboral mixta entre agentes y humanos que entre todos estarán aportando valor a nuestras empresas. Eso no es lo mejor que nos ha aportado la inteligencia artificial en el último año, sino que además lo que hemos visto es que se ha hecho más eficiente. En diciembre de 2024, hace 1 año y medio aproximadamente, OpenAI hizo una prueba con un modelo llamado O3, en el que le hicieron hacer una tarea que normalmente hacían humanos y la consiguió resolver correctamente, pero les costó $4.500 resolverla. Esa misma tarea la repitieron 1 año después y costó 1,2 euros. En el último año, la inteligencia artificial ha mejorado en 4.000 veces. ¿Cuánto ha mejorado vuestra inteligencia en el último año? Ya. La mayoría de nosotros, según la edad que tengamos, igual estamos yendo para abajo y no para arriba, ¿sabes? O sea que ese es el tema. Tenemos que darnos cuenta que con esto no puedes competir. No hay forma de que podamos competir con ello. Y evidentemente está metiendo un terremoto en el mercado laboral como lo conocemos, porque aquellos que intentan competir con la IA se encuentran que la IA les reemplaza. Estamos viendo datos bastante curiosos. Darío Amodei dijo que en los próximos 5 años nos vamos a cargar el 50% del trabajo junior, el trabajo más simple que hacen la gente más joven y que es el trabajo de menos responsabilidad en una empresa. Pues bien, ya está pasando. Una empresa inglesa que se llama Zuna ha hecho un estudio, es un portal de empleo, y ha hecho un estudio en el que ha determinado que desde que apareció ChatGPT, a día de hoy hay un 32% menos de oferta laboral para juniors. Hay otros estudios que se han hecho en Estados Unidos donde determinan que a día de hoy a un joven de entre 20 y 30 años le cuesta un 14% más encontrar trabajo que hace 1 año. Hemos visto esta semana como en 3 universidades distintas en la graduación, cuando los profesores hablaban de la importancia de la inteligencia artificial, los alumnos les gritaban.
Los jóvenes se están poniendo de espaldas a la inteligencia artificial y tenemos un problema enorme con esto, porque todos los que tenéis una empresa, ha salido un estudio muy reciente en Estados Unidos que define que aquellos jóvenes entre 20 y 29 años están boicoteando la inteligencia artificial en vuestras empresas en un 44% de los casos. 1 de cada 2 trabajadores entre 20 y 29 años os está mintiendo sobre lo que la IA hace dentro de la empresa. Os está diciendo que no funciona cuando funciona correctamente. Yo voy a muchas empresas y en las empresas lo que me encuentro es que la gente me dice no, nosotros ya estamos utilizando la IA para aquellas cosas donde funciona. Hay muchas cosas donde no funciona bien. Luego te pones a mirar y te das cuenta que sí que funcionaba, pero había 2 casos. Uno, el trabajador lo sabía, pero le daba miedo que le quitase el trabajo y con lo cual decía que no funcionaba. Y 2, el trabajador no tenía ni puñetera idea de cómo usar la inteligencia artificial. Ambos son absolutamente solventables. Se trata de un cambio cultural. Se trata de que entiendan que la inteligencia artificial no es opcional. La empresa, si no aplica inteligencia artificial, no va a existir dentro de unos pocos años. Estamos en un punto en que no podéis competir contra la inteligencia artificial, pero no podéis competir sin inteligencia artificial. Y tenemos que darnos cuenta de esto cuanto antes en el mundo de la empresa. Porque como no hagamos ese cambio cultural, no va a servir de nada que implementemos todas las herramientas de inteligencia artificial. Porque nuestros trabajadores no las van a usar, nos van a boicotear o nos van a decir que no funcionan cuando funcionan perfectamente. Creo que es una situación bastante complicada y que evidentemente vamos a ver cómo va a afectar de una forma radical. Lo que estamos viendo principalmente es esto. Que las empresas están diciendo no que vaya a despedir, pero que no voy a contratar más gente. Porque con la misma gente siendo más productiva, los que lo hacen bien pueden hacer más trabajo, pueden facturar el doble, pueden cargarse a la competencia. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver un mundo empresarial de ganadores y perdedores. De empresas que han aplicado la inteligencia artificial, han sabido verlo a tiempo, como aquellos que vieron Internet en su momento, y han podido reaccionar, se han podido adaptar y pueden competir a un nuevo nivel. Y luego vamos a ver un grupo de perdedores que se van a encontrar, que van a decir, oye, pero ¿cómo pueden ofrecer estos precios? A mí no me salen los números. Pues ¿cómo te van a salir si no utilizas inteligencia artificial? Y esas empresas van a acabar pasándolo mal. Yo creo que en 2 años, si vuestra empresa no es 100% fluida en inteligencia artificial, no vais a ser competitivos. A partir de ahí, dependerá de cuánto tiempo tarden vuestros clientes en darse cuenta de ello. Pero esto es exactamente como cuando vino Excel. Los contables decían aquello de no déjate de Excel y de historias, que yo con la libreta y la calculadora voy muy bien. Hago muy bien los impuestos. Es cierto. Pero de repente yo como cliente, cuando me encuentro a alguien que me lo puede hacer en 3 horas en lugar de 3 días y encima es más barato, voy a dejar de contratarte. Voy a dejar de llamarte a ti. A ti no te hacía falta la inteligencia artificial para hacer tu trabajo. Lo hacías muy bien. Pero sin inteligencia artificial no puedes competir en el nuevo mercado empresarial. Y eso es lo que tenemos que entender cuanto antes, porque hemos perdido el foso competitivo. Estamos en un punto en que esto era una pelea de cuchillos y que realmente si tenías cualquier ventaja competitiva que pudieses coger con tu competencia, te aferrabas a ella. Pero en cambio nos han dado la mayor ventaja competitiva y la estamos ignorando. Han empezado a soltar pistolas. Y repito, no se trata de que tú necesites la pistola para hacer tu trabajo. Lo haces muy bien, pero como la coja la competencia, échate a correr porque con un cuchillo no vas a poder competir. A día de hoy, en el mundo, por ejemplo, del audiovisual, mi empresa de audiovisual está haciendo cosas absolutamente increíbles. Cosas como esta. Conformidad. No se ve, pero pesa. Dobla el tiempo, apaga el color. Todo avanza igual, hasta que algo insiste. El eco se disuelve. La presión cede. Solo queda moverse. Además te puedes meter a ti mismo en los anuncios, que mola muchísimo. Esto que veis es una producción audiovisual que podría ser un anuncio, algo que mi empresa de audiovisual lleva 20 años haciendo. Esto lo hicimos en un fin de semana con inteligencia artificial. Todo está hecho con inteligencia artificial, hasta la música. ¿Os podéis imaginar la cara de una empresa de mi competencia cuando va a presentar un presupuesto y su presupuesto incluye 2 helicópteros e irse a Suiza, contra el mío incluye un trabajador durante 2 días? O sea, evidentemente no pueden competir contra eso.
No pueden competir. Y eso nos permite hacer este tipo de productos con un margen increíble, porque el precio ancla de la gente sigue estando donde estaba la producción tradicional. Pues bien, os tengo que decir una cosa. En mi holding empresarial tenemos empresas de diferentes sectores, entre ellos la productora audiovisual. La productora audiovisual es la que menos ventaja competitiva tiene sobre su competencia. En todo el resto de empresas que tenemos, que no tienen nada que ver con el audiovisual, la ventaja competitiva que tenemos gracias a la inteligencia artificial es muy superior. Os aseguro que vosotros estáis ante la mayor oportunidad de la historia de vuestras empresas. Y depende de vosotros que la utilicéis. Porque hasta ahora veníamos hablando de hacer las cosas más rápido y mejor, de poder optimizar con inteligencia artificial. Bueno, esto es muy de 2023-2024. Estamos en un punto en que las cosas cambian y quiero que entendáis la visión desde el punto de vista de algo muy personal como es mi hija. Mi hija Maya tiene 9 años y desde los 6 lleva utilizando inteligencia artificial. A Maya le encanta colorear y los que tenéis hijos de esta edad sabéis que lo que funciona es que te viene la niña y te dice, papá, quiero un coloreable. Y tú dices, vale, dime lo que quieres. Te dice, oye, pues quiero una princesa con un cerdo vietnamita. Y lo pones ahí y en Google y dices, mira, cariño, tengo con un caballo, con un unicornio, con un conejo. ¿Cuál quieres? El caballo, se lo imprimes y la niña tan feliz. Bien, Maya, como lleva utilizando inteligencia artificial un tiempo, lo tiene muy integrado. Y lo que hace ahora es mandarle un mensaje de voz a ChatGPT. Y le dice, Chat, quiero una princesa con un cerdo vietnamita para colorear. Y ChatGPT le dice, claro que sí, Maya, aquí lo tienes. Maya se lo imprime y se pone a colorear. Maya está creciendo en un mundo en que de forma orgánica y sin querer está entendiendo que si ella tiene la idea, la IA lo va a hacer posible. Y tenemos tantísimo que aprender de eso los adultos de la sala, pero tantísimo que aprender de ese mindset. No se trata de que tengáis que contestar los correos electrónicos más rápido. Se trata de que tenéis que daros cuenta que igual no tenéis que volver a contestar un correo electrónico en vuestra vida. Se trata de que vais a poder aportar muchísimo valor a vuestras empresas en cosas que no creíais ni ser capaces de hacer. Porque la inteligencia artificial os está dando la posibilidad de hacer todo aquello que se os pase por la cabeza. Evidentemente, esto no va a ser fácil y lo primero que tenemos es muy poco tiempo. En esta gráfica de aquí, que encontré en un libro antiguo, nos enseña cómo pasamos de ir a caballo a ir en coche. Esto pasó en el año 1900 aproximadamente y en 25 años dejamos de usar los caballos. Pasamos a utilizar los coches, principalmente porque las calles olían a mierda, pero en cualquier caso porque fue una tecnología que pudimos adoptar de forma muy sencilla porque era útil y práctica. Pues bien, esto, para que os hagáis una idea, es la curva de adopción que tuvimos los humanos en el coche. Hubo una tecnología que adoptamos más rápido, posiblemente una de las que hemos adoptado más rápido en la historia de la humanidad, el smartphone. En 2007, Steve Jobs se sube a un escenario y presenta el primer iPhone. No fue el primer smartphone, pero sí el más viral. Y a partir de ahí, 7 años después, todos y cada uno de vosotros teníais un smartphone en el bolsillo. La adopción fue absolutamente increíble y fue esta que veis aquí. Si paso la diapositiva. Esta que veis aquí. Pocas cosas hemos visto en la historia de la humanidad que hayamos adoptado a esta velocidad. Pero ¿sabéis a qué velocidad estamos adoptando la inteligencia artificial? Bueno, pues es absolutamente brutal. Esta curva de aquí. Está siendo una salvajada. Estamos en un momento en que muy poca gente está utilizando bien la inteligencia artificial. En febrero salió una estadística que habla de que tan solo 3,2 millones de personas en el mundo, que es un 0,06 si no me equivoco, utilizan bien la inteligencia artificial. 3,2 billones de personas la tienen bien integrada con agentes, arneses y toda la historia que supone poder sacarle partido. Más del 60% de la población ni tan siquiera ha probado un modelo gratuito de inteligencia artificial. Ahora, no os creáis que porque habéis utilizado inteligencia artificial estáis en ese 0,06%. Estamos lejos, nos queda mucho para aprender. Y aunque queda muchísima gente por hacerlo, la velocidad está siendo muy bestia y con lo cual habrá poco tiempo hasta que haya mucha más gente dentro de ese grupo. Estamos en un momento en que no podemos permitirnos el lujo de seguir con la cabeza en el suelo como un avestruz. Tenemos que darnos cuenta de que porque no miremos no va a hacer que la inteligencia artificial no suceda. Esto va a cambiar cómo entendemos el mundo y lo está cambiando de una forma muy rápida. Y cuanto antes nos demos cuenta y le demos prioridad, antes empezaremos a sacarle partido. Bien, para acabar, sé que algunas cosas de las que he dicho hoy, y recuerdo que esta diapositiva la puse también el año pasado, sé que algunas de las cosas que he dicho hoy generan dudas. Algunos que tenéis hijos pensaréis si mis hijos van a tener trabajo o no. Seguimos en una incertidumbre enorme y no os engañéis,
vamos a estar varios años dentro de esta incertidumbre porque no tiene pinta de que vayamos a entender lo que va a suponer la inteligencia artificial en los próximos meses o años. Ahora, mientras los científicos y los políticos se aclaran, el presidente de Estados Unidos y el de China se ponen de acuerdo y todas estas cosas, y todo esto sucede y define el rumbo de la humanidad, mientras tanto, vosotros individualmente tenéis dos opciones. Os podéis quedar de brazos cruzados o podéis aprovechar las oportunidades que extrae hoy la inteligencia artificial y que son absolutamente tangibles. Yo no sé vosotros, pero cuando viene tormenta, creo que lo mejor es prepararse. Y prepararse significa ponerse las pilas con la inteligencia artificial. Bienvenidos.